One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Martín Lutero, el monje que sacudió al mundo. En una fría noche de octubre de 1517, las calles adoquinadas de Wittenberg resonaron con el eco de un martillo golpeando madera. Un monje agustino, con el rostro iluminado por la determinación, clavaba un documento en la puerta de la iglesia del castillo. Poco sabía él que ese simple acto desencadenaría una tormenta que transformaría para siempre el paisaje religioso y político de Europa. Este hombre era Martín Lutero, y sus 95 tesis marcarían el inicio de lo que conocemos como la Reforma Protestante. Orígenes y primeros años. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, una pequeña ciudad minera en el Sacro Imperio Romano Germánico. Hijo de Hans Luther, un minero ambicioso, y Margarethe Ziegler, una mujer de profunda devoción, el joven Martín creció en un hogar donde la disciplina era tan omnipresente como la fe. La infancia de Lutero estuvo marcada por la austeridad y el rigor. Su padre, determinado a que su hijo ascendiera en la escala social, lo envió a las mejores escuelas que pudo permitirse. En 1497, con apenas 13 años, Martín ingresó en la escuela de Magdeburgo, donde experimentó por primera vez la vida fuera del hogar familiar. Un año más tarde, se trasladó a Eisenach, donde vivió con la familia Käthe, una experiencia que suavizó las asperezas de su educación anterior y le expuso a un ambiente más refinado. La brillantez intelectual de Lutero se hizo evidente desde temprana edad. En 1501, con 17 años, ingresó en la Universidad de Erfurt, una de las más prestigiosas de Alemania. Allí se sumergió en el estudio de las artes liberales, destacando especialmente en lógica, retórica y filosofía. Su padre, viendo el potencial de su hijo, soñaba con verlo convertido en un abogado exitoso. Sin embargo, el destino tenía otros planes para el joven Martín. La tormenta que cambió su rumbo. El 2 de julio de 1505, mientras regresaba a Erfurt después de visitar a sus padres, Lutero se vio atrapado en una violenta tormenta. Un rayo cayó tan cerca de él que lo arrojó al suelo. Aterrorizado y convencido de que la muerte estaba cerca, Lutero hizo una promesa desesperada. «Ayúdame, Santa Ana, mi Herr Monge». Fiel a su palabra, y para consternación de su padre, Lutero abandonó sus estudios de Derecho y entró en el monasterio agustino de Erfurt el 17 de julio de 1505. Este giro dramático en su vida marcaría el comienzo de un viaje espiritual e intelectual que cambiaría el curso de la historia. La búsqueda de la salvación. La vida monástica de Lutero estuvo marcada por una intensa lucha interior. Atormentado por la conciencia de su propia pecaminosidad, se sometió a rigurosas penitencias y largas horas de confesión. Sin embargo, cuanto más se esforzaba por alcanzar la santidad, más consciente se volvía de su incapacidad para satisfacer las demandas de un Dios justo. Johann von Staupitz, su superior y mentor, reconoció tanto el tormento como el potencial de Lutero. En un intento por distraerlo de su angustia existencial, Staupitz lo animó a profundizar en el estudio de las Escrituras y lo nombró profesor de teología en la recién fundada Universidad de Wittenberg en 1508. El viaje a Roma y la iluminación. En 1510, Lutero fue enviado a Roma en una misión para su orden. Lo que esperaba que fuera un viaje de iluminación espiritual, resultó ser una experiencia de profunda desilusión. La corrupción y la mundanalidad que presenció en el corazón de la cristiandad lo dejaron profundamente perturbado. De vuelta en Wittenberg, Lutero se sumergió en el estudio de las Escrituras con renovado vigor. Fue durante este periodo cuando experimentó lo que más tarde describiría como su Torre Experience, Turmerlebnis. Mientras meditaba sobre Romanos 1 y 17, el justo vivirá por la fe, Lutero tuvo una epifanía que transformaría su comprensión de la salvación y sentaría las bases de su teología reformada. Las 95 tesis y el inicio de la Reforma. El detonante inmediato de las famosas 95 tesis de Lutero
fue la venta de indulgencias por Johann Tetzel en las tierras vecinas. Las indulgencias, que prometían la remisión de los castigos temporales por los pecados, se vendían para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, un acto que era una invitación académica estándar para debatir. Sin embargo, el contenido de estas tesis, que cuestionaban la autoridad papal y la eficacia de las indulgencias, resultó ser explosivo. Gracias a la recién inventada imprenta, las tesis de Lutero se difundieron rápidamente por toda Alemania y más allá. Lo que comenzó como un debate académico pronto se convirtió en un movimiento que sacudiría los cimientos de la Iglesia católica. Confrontación y excomunión. La respuesta de Roma a las tesis de Lutero fue inicialmente lenta, pero gradualmente se intensificó. En 1518, Lutero fue convocado a Augsburgo para defenderse ante el cardenal Cayetano. Lejos de retractarse, Lutero se mantuvo firme en sus convicciones. En 1519, en el debate de Leipzig con Johann Eck, Lutero dio un paso más allá, cuestionando no solo la autoridad papal, sino también la infalibilidad de los concilios eclesiásticos. Esta posición lo colocó en clara oposición a la autoridad establecida de la Iglesia. El punto de no retorno llegó en 1520. El Papa León X emitió la bula papal Exsurge Domine, amenazando a Lutero con la excomunión si no se retractaba. En un acto de desafío, Lutero quemó públicamente la bula junto con libros de derecho canónico el 10 de diciembre de 1520. El 3 de enero de 1521, Lutero fue oficialmente excomulgado de la Iglesia católica. La dieta de Worms y el secuestro. En abril de 1521, Lutero fue convocado ante la dieta de Worms, una asamblea general de los estados del Sacro Imperio Romano Germánico. Ante el emperador Carlos V y los príncipes del imperio, se le pidió que se retractara de sus escritos. La respuesta de Lutero se ha convertido en una de las declaraciones más famosas de la historia. A menos que se me convenza mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, estoy atado por los textos de la Escritura que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, pues ir contra la conciencia no es ni seguro ni honesto. Que Dios me ayude. Amén. Declarado hereje y proscrito, la vida de Lutero estaba ahora en peligro. Sin embargo, su protector, Federico el Sabio de Sajonia, organizó un secuestro simulado. Lutero fue llevado en secreto al castillo de Württemberg, donde permaneció oculto durante casi un año. La traducción de la Biblia y la consolidación de la Reforma. Durante su estancia en Württemberg, Lutero se dedicó a una tarea monumental: la traducción del Nuevo Testamento al alemán vernáculo. Completada en solo 11 semanas, esta traducción no solo hizo las escrituras accesibles al pueblo llano, sino que también ayudó a estandarizar el idioma alemán. Tras su regreso a Wittenberg en 1522, Lutero se enfrentó a la tarea de dar forma y dirección al movimiento reformista que había iniciado. Escribió prolíficamente, abordando temas teológicos, litúrgicos y sociales. Su Catecismo Menor y Catecismo Mayor se convirtieron en textos fundamentales para la instrucción de la fe protestante. Matrimonio y vida familiar. En 1525, en un acto que escandalizó a muchos, Lutero se casó con Catarina von Bora, una exmonja que había escapado de su convento. Este matrimonio no solo desafió el celibato clerical, sino que también estableció un modelo para el hogar pastoral protestante. Lutero y Catarina tuvieron 6 hijos y su hogar se convirtió en un centro de actividad intelectual y espiritual. Las famosas charlas de sobremesa de Lutero, registradas por sus estudiantes y seguidores, ofrecen una visión íntima de sus pensamientos sobre una amplia gama de temas. Los últimos años y el legado. Los últimos años de Lutero estuvieron marcados por conflictos y controversias. Se enfrentó a desafíos tanto de los católicos como de los reformadores más radicales. Sus escritos contra los judíos y los campesinos rebeldes han sido fuente de polémica hasta nuestros días. Lutero murió el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, la misma ciudad donde había nacido. Sus últimas palabras escritas fueron: «Somos mendigos». Esto es cierto. El legado de Martín Lutero es inmenso y complejo.
Su desafío a la autoridad eclesiástica establecida no solo transformó el paisaje religioso de Europa, sino que también tuvo profundas implicaciones políticas y sociales. Los principios de sola Scriptura, solo la Escritura, y sola fide, solo la fe, se convirtieron en pilares del pensamiento protestante. La insistencia de Lutero en la traducción de la Biblia y la liturgia a las lenguas vernáculas tuvo un impacto duradero en la alfabetización y la cultura. Su énfasis en la relación directa entre el individuo y Dios, sin la mediación necesaria de la jerarquía eclesiástica, sentó las bases para nuevas formas de pensar sobre la autoridad y la libertad individual. La reforma iniciada por Lutero no solo dio lugar a nuevas denominaciones cristianas, sino que también provocó una reforma dentro de la Iglesia católica. El Concilio de Trento, convocado en respuesta a la Reforma protestante, llevó a cambios significativos en la práctica y la teología católicas. En última instancia, Martín Lutero sigue siendo una figura polarizadora. Para algunos, es un héroe de la fe que restauró la pureza del Evangelio. Para otros, es el hombre que dividió la cristiandad occidental. Lo que es indiscutible es que su vida y obra marcaron un antes y un después en la historia de la Iglesia y de Occidente. La historia de Martín Lutero es la de un hombre que, atormentado por sus propias luchas espirituales, se atrevió a desafiar el orden establecido. Es la historia de cómo las ideas de un monje en una pequeña ciudad alemana llegaron a sacudir los cimientos del poder eclesiástico y político en Europa. Es, en esencia, la historia de cómo la búsqueda personal de la verdad puede desencadenar cambios que resuenan a través de los siglos. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.